Hey, ¿qué hay, gente? ¿Qué tal todo? Espero que súper bien. Bienvenidos al quinto episodio de Overthinker Podcast y en esta semana vamos a estar conversando con José Vázquez, historiador peruano y profesor mío de dos materias en la universidad, de Historia del Perú y de Historia Contemporánea. Una persona súper entretenida y divertida y sinceramente, uno de los mejores profesores que ya he tenido. Y en esta semana me propuse hacer algo diferente, hacer algo más como una clase. Que yo como extranjero conozco poquísimo de política peruana, sinceramente. Y esta semana le invité al profesor José Vázquez para que me haga un política peruana for dummies, básicamente. Hicimos un recorrido general desde la independencia hasta los casos de la semana pasada o antepasada de Richard Swing o Richard Cisneros, ¿no? Explicando un poquito cómo es la política en Perú, cuáles fueron los grandes puntos de cambio, cuáles fueron las grandes diferencias que hizo que la política peruana sea de la manera que es y los puntos más importantes de ella. Hablamos de terrorismo, hablamos de Vizcarra, hablamos de San Martín. Así que el episodio está bien entretenido y súper informativo, lo que yo creo que es lo más importante, porque así no solo yo, pero las personas que escuchan también acaban aprendiendo un poco más. Y bueno, eso es todo, espero que les guste el episodio. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias primero por darme tu tiempo para hablar un poquito sobre este tema que de verdad me parece muy importante, principalmente como extranjero en Perú. Y de verdad gracias. ¿Qué tal, profe? Pues bien, sobreviviendo a esta pandemia que llevamos como casi 9 meses aquí encerrados y cuidándonos y aislándonos de todo, ¿no? Más bien Sí. gracias a ti, que es interesante siempre hablar de estos temas, y si te escuchan en otros lados también creo que un poquito un aporte ahí para que sepan un poquito de esto de por qué el Perú es como es. No, Sí, porque sí, somos complejos, además somos muy complejos. sí, es importante porque, como te dije hace un ratito, antes de grabar, yo llego a Perú en 2018, un par de meses, creo que fue un par de meses después que PPK renuncia, Ujú. y yo entro en o sea, me inserto en un ambiente político donde no tengo idea de lo que está pasando. Con el tiempo voy aprendiendo las diferencias entre el fujimorismo y el resto y la pelea que siempre hay entre el legislativo y ejecutivo. Ujú. Y siempre me fue muy complicado entender esa diferencia, justamente porque yo no tenía ni una base. Y por eso te llamé. Allá. Vos fuiste mi profesor en dos materias en la universidad, que fueron temas de historia del Perú y historia contemporánea. Y siempre me gustaron mucho tus clases por la facilidad que tenían en explicar las cosas. Y yo sé que no es exactamente... me acuerdo que tu especialidad tenía algo que ver con encarcelamiento. Sí, con el concepto de encierro. Sí, sí, El concepto sí, de encierro me acuerdo de eso de de la Michel clase. Foucault, de que en realidad la sociedad como está construida, la gran influencia occidental hace que nos controlemos unos a otros y que vivamos en un encierro y que además nos disciplinamos y nos castigamos constantemente, ¿no? En Ujú. eso se basan mis investigaciones, por eso yo he hecho sobre monjas, sobre cárceles, Sí, sobre yo estaba colegio leyendo militar. el colegio militar, ahí está. Sí, yo estaba chequeando un poquito para tampoco venir y no, tipo, no conocerte, ¿verdad? Pero, Está bien. pero bueno, profe, ¿cómo empieza todo esto? O sea, yo sé que hay revoluciones, o sea, más bien golpes militares, muchísimos en el siglo XX. Ujú. Hay después el gobierno de Alan García, el primer gobierno que quiebra al Perú. Hay después Fujimori, después viene Paniagua. Pérez García, si no No, Paniagua, bueno, luego viene Toledo, luego viene García nuevamente, luego Llanta, PPK que dura poquitito, PPK el breve, este, y luego Vizcarra, ¿no? Vizcarra que es lo que sí, casi lo sacan también este año, sí. este, Y yo hasta ahora no entendí por qué Richard Swing y su secretaria. Y es todo muy loco para mí. una serie de intrigas.
Bueno, a ver, ¿cómo tratar de comprender un país tan complejo que es complejo, pero además simple y se parece mucho a, creo que la mayoría de países latinoamericanos, ¿ah? Yo creo que la mayoría de países latinoamericanos tenemos el mismo origen. Estas tierras fueron pobladas por indígenas y luego conquistadas por los ibéricos, españoles y portugueses, y nosotros somos producto de todo ese encuentro. Yo creo que en eso nos parecemos la mayoría de países iberoamericanos, para incluir a Brasil. Sí. Sí. En el caso peruano, es el último bastión español en América del Sur, el último lugar donde los españoles se sentían más o menos cómodos. Y en el Perú estábamos en una encrucijada, ¿no? Había un sector que quería independizarse y otro sector importante que no, que él era fiel al rey de España. Entonces, en la guerra de Si no me independencia, equivoco, el Perú fue la sede del virreinato por un buen tiempo, ¿no? sí, claro, el primer siglo, el Perú era todo, casi toda América del Sur, desde Ujú. lo que sería la actual Colombia hasta la Patagonia. Todo eso se Ujú. llamaba Perú, ¿no? Y de ahí luego ya hubo estas separaciones entre el Virreinato de Río de la Plata, lo que sería Chile, la Capitanía General, y luego Virreinato del Perú, y luego esta separación, ¿no? Pero en un momento todo eso era una administración llamada Perú, ¿no? Bueno, el punto central es que cuando llega San Martín aquí, este argentino, que busca la independencia de toda América del Sur, él viene con la idea de convertir al Perú en una república. ¿Ya? Viene con esa idea de Perú, república, ¿no es cierto? División de poderes, pero cuando llega aquí, se da con la sorpresa de que el Perú históricamente, los peruanos y peruanas históricamente, siempre hemos obedecido a una cabeza. Los incas, ¿no es cierto? La gente, la población siempre obedeció al inca. Y antes de los incas siempre hubo una cabeza a la que siempre había que obedecer. Y luego cuando llegaron los españoles, le éramos fiel al rey de España, y siempre, a pesar de que nunca el rey de España llegó aquí, sabíamos de su existencia y había que obedecerle. Entonces, San Martín llega Casi aquí, como una fe, ¿no? O sí, sea, el rey nunca pisa en Perú, pero igual la gente es muy fiel a él. O sea, es bueno, lo aprendieron por la casi... fuerza. O sea, bueno, sí, le eras fiel o morías también, ¿no? claro. Pero el punto es que son casi 250 años que hubo esa construcción política dentro de este país. Entonces, San Martín dijo, bueno, aquí no va a funcionar una república, división de poderes. Lo que podemos hacer es traer un príncipe europeo y hacemos una monarquía parlamentaria, ¿ya? Para que la gente se vaya acostumbrando ¿no es cierto?, a la democracia, a la representatividad y todo eso. Sin embargo, el sector criollo aquí en el Perú, que quería la independencia, no estuvieron de acuerdo y dijeron que si el Perú se iba a independizar, iba a ser una república, así no sepamos exactamente que no es una república. San Martín dijo que esto no iba a funcionar, ¿ya? Y después de casi 200 años, yo digo que San Martín tenía razón. ¿Ya? O sea, no, los peruanos y peruanas no hemos entendido con claridad qué es esto llamado república. Y si lo traemos ahora al presente, mira, ahora que hemos estado viviendo la pandemia, si tú te das cuenta, si tú has visto noticieros, la gente no dice, oye, mi alcalde no está haciendo nada o mi presidente regional no está haciendo nada por detener esta crisis. Todos y todas siempre hablan presidente Vizcarra, como si viviéramos en una monarquía. Ah, claro. Sí, O sea, entiendo lo que quieres decir. Tipo, no hay como una separación de responsabilidades. Es todo culpa del... hay una sola cabeza. Entonces, es que Sí. decir, la idea de un monarca todopoderoso que controla todo el país aún sigue presente en la mente de peruanos y peruanas. Pero yo creo que esa idea no es solamente, tipo, evidentemente, no es solamente de peruanos y de peruanas. Creo que en todo el mundo anda pasando mucho de esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, como es el tema que, qué sé yo, cualquier problema es todo culpa de Trump, o como es en Brasil, que todo es culpa de Bolsonaro, o como era hace un rato en Argentina. Y creo que sigue siendo con Fernández, pero todo era culpa de Macri. O sea, hay una, yo creo que por lo menos... Hoy en día yo creo que hay un problema muy grande en relación a
a culpar a alguien siempre, ¿no? Y eso es algo que ya viene desde siempre. El ser humano en sí siempre busca a alguien para culpar de sus problemas. Claro, pero es que no hay una conciencia de la división del poder. Aunque yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Trump quiso hacer algunas cosas, por ejemplo, que se la sigue haciendo en la vida cotidiana, ahí los gobernadores tuvieron el peso para decirle, no, en mi estado no vas a hacer esto. Y bueno, claro, porque es una Entonces, federación, ¿no? ahí, Aún ahí- más ahí- que... ahí sí funciona. Entonces, igualito, cuando Bolsonaro intentó hacerlo en algunos lugares de Brasil, hubieron el gobernador muy fuerte que dijo, por si acaso aquí no lo vas a poder hacer. Ujú. Entonces, esa presencia que vemos en Brasil y que la vemos en Estados Unidos y que también la podemos ver en Argentina, no sé el caso paraguayo, porque Paraguay es como muy lejano para mí, sé muy poquito, Es que muy Paraguay poco, en sí es muy chiquito. O muy sea, poquito de Paraguay. Ayer estuve releyendo una obra bien bonita que se llama eh, La gesta del marrano, se llama. Así se llama, así. Es un texto que une las historias de Argentina, Paraguay, Chile y Perú. ¿Cuál es el hilo conductor? La Santa Inquisición, que está persiguiendo judíos, uh, ¿ya? Es una, después me vas a tener que es un, mandar es un ese texto porque es un super voy a texto. buscar. Es un super texto porque además une la historia de Francisco Fernández Maldonado, se llama. Un judío portugués que llegó aquí huyendo desde Europa y se hizo pasar por cristiano y luego ya no puede ocultarlo más y dice sí, soy judío. ¿No? Y empieza a ser perseguido desde Argentina, Paraguay, Chile, hasta que la Inquisición peruana lo toma y aquí pasa una serie de penumbras. Una historia bien, bien bacán que sucedió realmente, ¿ah? Sucedió Cómo realmente. se llama otra vez? La gesta del marrano se llama. La gesta del marrano. Voy a anotar acá. ¿No? La gesta del marrano. Así no me olvido después. Sí. Porque quiero leer. Sí, es muy buena, o sea, como para que además entiendas el periodo de intolerancia que se vivió aquí, ¿no? Ujú. Bueno, entonces Pero retornando, dime. antes que termines, tipo, Paraguay tiene una historia complicada, muy complicada, y creo que una de las, diría yo, porque yo ya viví en algunos lugares, yo diría que Paraguay tiene una de las historias más brutales y complicadas de Latinoamérica, porque sufre con guerras internas, sufre después con la guerra del Chaco, y antes sufre con la guerra de la Tríplice Alianza, que Ujú. destruye a Paraguay. Se dice que 2/3 de toda la población masculina murió en la guerra de la Tríplice Alianza. Y 2/3 de la población de un país es, es, es una cifra incalculable, principalmente para la época en que fue en los... Fue hace Siglo bastante siglo tiempo, creo que fue XIX. 850. Siglo Sí, XIX, siglo XIX, sí, sí, sí. sí. Paraguay se erigía como una potencia importante Una y potencia regional, por lo menos. sí, sí, claro. Y Y sus vecinos, la ambición de los vecinos era también importante ver el crecimiento del Paraguay como una amenaza, ¿no? Sí, algo de historia de Paraguay, pero creo que aún tiene cosas que no sé de historia paraguaya. no, claro, Y ayer que o hemos sea, jugado tampoco. con Paraguay, Ah, sí, este, ¿no? Sí, sí, estamos sí, sí, grabando, hoy es el 9. Ayer se jugó la primera fecha de las eliminatorias. sí, sí. 2-2 creo que salió, ¿no? Yo no soy muy de Sí. fútbol. No, no, yo la vi lo sé por las noticias de hoy, que es todo lo que el circo de siempre, ¿no? Como una forma de calmar a la Ah, sí. gente, entonces Buen y circo. fútbol, ¿no? Bueno, entonces esta idea de yo me he ido hasta la independencia para que se pueda entender esta mirada de los peruanos de que existe una autoridad fuerte y única, casi como un rey, ¿no? Lo que había entendido San Martín ya de que los peruanos no íbamos a comprender esta democracia, esta división de poderes, porque tradicionalmente siempre seguimos a una sola persona, el poder siempre estuvo concentrado en una sola persona. Entonces es por eso que cada vez que hay un problema, el presidente tiene la culpa, ¿no? Y el presidente tiene la culpa de todos los males. Habiendo ya hace más de 2 décadas en el Perú una separación clara, las regiones tienen gobernadores regionales que manejan dinero y tienen presupuestos y que deberían resolver los problemas de la gente y cuando ya él, ¿no es cierto?, digamos, no los puede hacer, recién recurres al presidente. Pero a pesar de que tenemos 20 años de esta separación,
la gente sigue echándole la culpa o cree que el único que puede resolverte los problemas es el presidente. Entonces es como que no es una monarquía, pero la gente piensa como si viviéramos en una monarquía, Ujú. ¿ya? No me acuerdo cuál fue el profesor que me dijo, profesor de la universidad, no me acuerdo ahora su nombre, pero me dijo una vez que cuando el Perú se independiza, Ujú. los peruanos no saben qué hacer con la independencia, porque quedan medio que, ¿y ahora qué? Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? Ya listo, ya somos libres y ahora ¿para qué sirve esto, no? Ujú. La independencia del Perú, en palabras sencillas, sirvió para que los criollos que estaban sujetos al rey de España se liberen. Pero luego los negros, los indígenas y el resto de la población mestiza siguió casi teniendo las mismas condiciones de vida. Sí. ¿Ya? Es decir, quien se beneficia de la independencia del Perú es esta pequeña élite criolla que además se vuelve muy poderosa durante todo el siglo XIX, y se vuelve muy rica además con los auges económicos que tiene el Perú, y va a ir sometiendo al resto, ¿ya? Además crea leyes a favor de ellos, ¿no? Impide que las mayorías puedan acceder al derecho a voto, ¿no? El ser analfabeto o hablar quechua, aymara o una lengua y no dominar el español te prohibía acceder a tus derechos políticos. Entonces, solamente un 5% de la población peruana eh, es el que controla el resto, al 95% de la población. Y esto lamentablemente va a durar hasta el siglo XX. ¿Ya? En el siglo XX siguen ocurriendo los mismos males. ¿Ya? En el Perú, un grupito pequeñito es el que domina, el que controla la economía, el que controla la política, el que controla la sociedad. Y Sí, y ahora me hiciste pensar en algo. Acá realmente son, o sea, por lo menos en Lima, que es la capital del país, son pocas las personas que hablan quechua y aymara y lenguas nativas, ¿no? ujú, Y yo te digo de experiencia, en Paraguay, por ejemplo, hay demasiada gente que habla guaraní, o por lo menos el yopara, ujú, que es la junción entre el español y el guaraní. ujú. Y peor, otra vez, yo como extranjero muchas veces no entendía y todavía mi novia me manda a veces memes que tienen palabras en guaraní. Sí, No, pero- no, sí, dime. Claro, y, claro. y acá son pocas las personas y ahora me puse a pensar en eso y realmente yo nunca escuché a nadie hablando en quechua o en aymara, por lo menos acá en Lima. Eh, en Lima no hablamos español, pero hablamos muchas palabras quechua españolizadas. Ahora, si vas a Cusco, si vas a Puno, si vas a provincia, ahí sí hay una importante población que habla estas lenguas, ¿no? O si vas a la selva, que hay más de 20 o 40 lenguas que se hablan en la selva, eh, ahí predomina, digamos, esas lenguas. En la capital no tanto, porque se busca uniformizar a la población a través del español. Ujú. A pesar de eso, creo que usamos muchas en nuestra vida cotidiana, los limeños usamos muchas palabras quechua en nuestro supuesto español puro y castizo que creemos ¿Me que puedes dar un tenemos. ejemplo que yo, o sea, honestamente no sé? Bueno, por ejemplo, una palabra que usamos mucho y que además es un aporte andino, por no decir peruano, a toda América del Sur es la palabra cancha. Mm. Cancha como recinto amplio, ¿no? Tú juegas fútbol en una cancha, Ajá. ¿ya? Entonces, cuando tú vas a Cusco, tú hablas del Coricancha, ¿no? Que es el recinto de oro. No sé, pues, cuando tú tomas, no sé, no creo que hayas hecho Cancha. esto, pero tú has consumido algo en la calle alguna vez, en Lima. Sí, sí, ¿Has o sea. tomado emoliente? No. Ya, bueno, No. son estas aguas calientes para el invierno, para que esta humedad que vive la ciudad te cure. eh, Ujú. la- o tomas tu quinoa. Quinoa, por ejemplo, es esta palabra quechua. Así que Eh, no, sí, sí. Que ya, no sí conozco. ya, llama, alpaca, guanaco, son palabras cuy, son palabras quechua. Este, Ah, claro, sí, sí. chuyo, ¿no? No, Chuyo. ahí ya me agarraste. Chuyo es el gorrito. El gorrito Ah, claro, el gorrito típico sí, de ese que tiene la las región tres andina. puntas, las tres Ujú. puntas que te tapas las orejas y Sí, es sí, sí, sí. chuyo. No sé, pues charqui,
una serie de palabras, pues, ¿no? Pero bueno, al punto que les decía, siempre digo yo, es esta palabra muy interesante, que es muy andina además, que se llama yapa. Tú cuando compras algo en el comercio ambulatorio, tú siempre pides una yapa, que es el extra. Es decir, tú tomas te dan tu bebida, ¿no es cierto? Ujú, Esta bebida que puede ser la quinoa o puede ser el emoliente, lo tomas y luego le dices a la señora, deme mi yapa. ujú, La yapa es el extra, es el regalo, es la forma que la persona te agradece por ser su cliente. Y los ujú, peruanos, los limeños, usamos mucho la yapa, dame mi yapa, ¿no es ujú. cierto? No sé, pues, ¿qué otras palabras usamos? Eh, no sé, Por eso nunca me wincha. regalan nada en la calle. Es que es muy andino, ¿no? O, por ejemplo, no sé si a ti te lo ha sorprendido como extranjero, que cuando en épocas normales ibas a un bar y la gente compartía el mismo vaso. Ah, ¿Has, sí, vi- sí. has visto Eso, eso? Que consumen el mismo vaso y que luego tiran la espuma al piso. ¿Has visto eso? sí. Es muy andino también, o sea que es esto de celebrar con la tierra. Ah, sí, sí. La Pachamama. Eso me contaron una historia hace un tiempo que es bien, bien fuerte en relación a eso. A ver si conoces algo. Que Mm, tengo un conocido que que tiene contactos de minería mm, en la parte más de la sierra. ujú. Y dicen que es común, o sea, para no decirte común, es algo que pasa. Que muchas veces secuestran a personas y tipo les entierran vivas adentro de las montañas como tipo una ofrenda a la El, pa- Pachamama. el pago a la tierra. Sí. Ya, Y que la cosa tipo la cosa más valiosa en teoría sería la vida. Esa historia bueno, me contó ese conocido, yo no sé qué tan mm, verídica será. bueno, ofrendas humanas desde la época del Tahuantinsuyo hacia atrás han habido. O sea, sí hay. O sea, niños principalmente se ofrendaban a niños, ¿no? A los apus, que son las montañas. Ujú, O sea, tú ves los apus y a sus pies encuentras muchos cadáveres, ¿no? Que son gente que ha sido sacrificada para que haya un buen año de producción alimenticia o que no haya un fenómeno atmosférico que destruya, ¿no? El territorio, o ujú. en épocas de sequías. Bueno, no sé si has ido a Trujillo. ¿Conoces Trujillo en Perú? No, yo conozco muy poco de Perú. Solamente en Conozco Lima. Cusco, Machu Picchu, conozco Huaraz y Ya, conozco... más arribita está la Libertad, está Trujillo. Ya, en Trujillo Ah, hay unas está ahí. ruinas que son bien bacanes, que se llaman las ruinas de Chan. Cuando pasemos de todo esto, visítalo, porque te vas a impresionar, porque es una de las ciudades de barro más impresionantes. Bueno, ahí han encontrado más de 200 cuerpos de niños y niñas sacrificados. ¿Ya? Esto habla de los altos pagos que se le hacía a la Pero, tierra espera, ¿pero eso de hoy en día o de hace mucho? No, no, no. O sea, te hablo de la época Ah, ya, ya, pre- ya. Ok. Inca. No, no, no ahora, ¿no? Pero para que entiendas que si había una tradición de que uno le paga a la tierra, o le paga al socavón, o le paga a la mina, o al apu, Ujú, con un cuerpo humano. Ahora, que lo hagan ahora, pucha, no. No, eso sí no podría afirmarlo, ¿no? Pero ujú. sí hay como digamos una tradición anterior a que se les sacrificaba a las personas como Sí, una forma de pago, ¿no? Eso sí, sí, sí hay. me contó esa historia ese conocido y me dijo que era, o sea, es algo que pasa y que se dice, o sea, en la jerga local, que nunca tomes con un desconocido porque terminas adentro de la montaña. Y yo estaba, Ya, qué wow. pan, qué espanto. Sí. Pero bueno, No, seguimos con con ya, política, pues bueno, si no sí, nunca vamos a terminar. sí, sí, porque nos estamos yendo por otros lados. Pero bacán. Entonces, es esta idea de que la República Peruana está en proceso aún, ¿no? No somos un país que haya comprendido exactamente cómo funciona el sistema político democrático, la división de poderes. Es más, ¿por qué es tan débil nuestro sistema político? Es porque si bien es presidencialista, también es parlamentarista a la vez. Es decir, el Parlamento tiene el poder de destituir a un presidente y el presidente tiene el poder de disolver un Ah, Parlamento. sí, ¿no? Sí,
Eso yo nunca había visto que el ejecutivo se deshaga del legislativo. Nunca había Sí, escuchado, por lo menos. por eso te digo, es que es tan mestizo, tan híbrido este sistema político, tan a medio hacer, que ni siquiera está bien definido, ¿no? ¿Quién tiene más poder? ¿Lo tiene el poder el presidente o tiene el poder el parlamento? Entonces los dos tienen sus cartas, ¿no? El Ujú. presidente puede cerrar con ciertos, en ciertos contextos puede cerrar el Congreso y el Congreso, si le da la gana, puede acusar al presidente de no tener incapacidad moral, que es el término legal, por cualquier cosa. Cualquier Sí, cosa entra en sí. Y incapacidad eso moral. fue Entonces, lo que pasó hace un ratito, ¿no? claro, con PPK casi lo destituyen por eso y es por eso que renuncia. No, Y a pero con Vizcarra, ¿no fue de claro, eso que le dijeron? es que Incapacidad esa es moral. sí, es que es la única ley que permite la destitución de un presidente en el Perú. Entonces, la incapacidad moral puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede Sí. ser, es un mentiroso, puede ser, engañó a su mujer, puede ser, no firmó a sus hijos, puede ser cualquier cosa. Como dicen, Mm. Es una ley co- medio complicada, muy amplia. Tipo, cualquier cosa, dependiendo del punto de vista, puede ser incapacidad moral. si tienen los votos, lo pueden hacer. El poder de los votos, dicen ellos, ¿no? Mm. Entonces no lo pudieron hacer porque no alcanzaron a los votos, porque además creo que Vizcarra negoció con ciertos grupos para darles cosas y ganó votos y impidió que lo destituyan, ¿no? Entonces, la forma en que la política peruana ha sido construida es un híbrido entre el parlamentarismo y el presidencialismo, con el cual hemos avanzado muy lentamente, y esta fragilidad del el poder del presidente, el poder del, del parlamento, que además ha hecho que el Perú no avance, nos ha llevado a tener en el siglo XIX y en el siglo XX dictadores. Ya en la segunda mitad del siglo XX hemos tenido una gran cantidad de dictadores que sentían que es cierto que los civiles no saben gobernar. Entonces, como no saben gobernar, la fuerza militar es mejor para que ponga orden a todo el país. Sí, y eso es algo que es casi, o sea, no me acuerdo de otra historia que sea parecida, pero Perú no tiene un o dos golpes militares, tiene varios a través del siglo XX. ¿Mm? No sé, otra vez me pareció muy raro cuando allá atrás, en 2018 uno, cuando empezaste a explicar temas de historia del Perú, que Ujú. me parecía muy raro, desde después de Leguía, que si me acuerdo bien, después de Leguía, después del onceño, es que empiezan los golpes militares uno detrás de otro. Bueno, ya había empezado en realidad con Benavides en el 1912. Hubo un primer golpe de un año nada más que duró. Y luego ya el de 1930, que es el de Sánchez Cerro a Leguía. Sí, sí, ¿Ya? Y que además luego Sánchez Cerro termina asesinado. sí. Y luego lo sucede su vicepresidente. Y luego vamos a tener una serie de militares en el poder. Eh, y también gran parte de la culpa de todo esto es que la oligarquía se resiste a perder su poder. Y entonces la oligarquía, después de la mitad del siglo XX, se camufla, se disfraza, empieza a ceder cosas, ¿no es cierto? Pero aún sigue controlando el país y hasta ahora sigue controlando el país. ¿Ya? No vas a encontrar tú a un candidato presidencial o a un político en el Perú que diga yo soy de la derecha, yo represento a los bancos, yo represento a los ricos. Ninguno lo va a decir porque sabe que no va a ganar, Sí, eso es suicidio político. ¿ya? Pero hay muchos partidos financiados con todo este rollo de Odebrecht. Uno te Mm. das cuenta de Estamos en cómo es que, Odebrechtistán. ¿no? Te das cuenta de cómo es que funcionaba la política, ¿no? Odebrecht le daba a todas sus cartas, ¿no? Y a ver, este puede ganar, este puede ganar, este puede ganar. Lo financiamos a ellos, igual el que gane nos va a darnos a nosotros obras, ¿no es cierto? Y nosotros nos vamos a ser ricos. Y esta es una inversión, ¿no? Entonces, más o menos así funciona, ¿no? Luego llega Velasco, ¿no? Velasco, este dictador que se ha dado cuenta de que si no se hacen las verdaderas reformas en el Perú se puede convertir en una China o en una Rusia o en una Cuba, para ponerlos más contemporáneos. Ujú. Es decir, lo que va a ocurrir en nuestro país es una gran revolución indígena que está harta de tanta opresión, de tanta miseria, de tanta corrupción, de tanta desigualdad. Ya
antes de Velasco han aparecido grupos guerrilleros, ¿no? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Ejército de Liberación Nacional, que eran una muestra de lo que podía ocurrir en el Perú. ¿Ya? Entonces, antes de que ocurra eso, Velasco dice, bueno, como los civiles no saben gobernar, como el Parlamento y el Poder Ejecutivo nunca se van a poner de acuerdo, entonces, lo mismo que estamos viendo ahora, o sea, esta es una historia cíclica, constante del Perú, ¿ah? El Parlamento y el presidente nunca se ponen de acuerdo, se atacan mutuamente y el país no les importa. Velasco entra, da el golpe de Estado y emprende una serie de reformas a lo bruto, diría yo. Quiso resolver eh, los problemas centenarios que ha tenido el Perú en poco tiempo. Sus ideas eran interesantes, sí, pero al final terminan empeorando la situación. La reforma agraria fue una reforma radical, que, por cierto, si puedes, mira un documental que se llama La Revolución en la Tierra. Ah, sí, Eh, sí, sí. Ya me la- la- recomendaron 1500 veces. Yo ya dije que iba a ver 1500 veces y todavía no lo hago. Ya, sí, porque además es bien interesante, porque además mezcla las comunicaciones, no solamente habla de Velasco y la reforma agraria, sino también habla de todas las películas que se hicieron previamente a todo este proceso. Mm. Entonces es como que para un comunicador le sirve porque te da una serie de películas y las van poniendo según el contexto, ¿no? Y bien bacán. Eh, Sí, ese documental salió hace relativamente poco, ¿no? Salió tipo el el, año el año pasado. pasado fue Sí. como una bomba, como que la gente estaba de acuerdo y también hay gente que dice que no está de acuerdo con el documental. Y ahora me parece que está en Vimeo y que lo están alquilando. Ahí creo que hay una forma de alquilar y otra forma te lo venden, pero muy barato, 5 soles, 20 soles, algo así, un rollo Mm. así. Está, me parece bacán porque además es que es más barato que un disco pirata. Bueno, Mm. el punto es que Velasco debilita mucho a la oligarquía porque les quita sus tierras, se las entrega a los campesinos, busca el desarrollismo del Perú a través de la industrialización, pero todos sus intentos, incluso que incluyen una reforma educativa, terminan fracasando. Y el Perú entra en una tremenda crisis, Velasco enferma, termina muriendo, entra otro militar que es Francisco Morales Bermúdez, que no sabe qué hacer con el país, ¿ya? Que no Sí, sabe qué... pero profe, antes que continúes, ¿qué tal fue la revolución, perdón, la reforma agraria de Velasco? Porque yo ya escuché sobre eso varias veces, pero hay, por ejemplo, ¿cómo se dice? Hay casos de reformas agrarias que funcionaron muy bien y hay casos de reformas agrarias que funcionaron muy mal. Ujú. Y yo, sinceramente, por ignorante, no sé qué tal fue la de Velasco en sí. Porque, por ejemplo, la de Sudáfrica, que pasó hace un par de décadas, creo, fue en el tiempo del apartheid, que quitó a muchos granjeros blancos y dio en manos de negros. Y fue un desastre, porque al final muchos no sabían qué hacer con las tierras y Sudáfrica se metió en una crisis todavía más grande. Ujú. ¿Qué tal fue la reforma, tipo, digamos, en lo más económico y para el país posible de Velasco? Ya. A ver, en primer lugar hay que decir que ya el agro en el Perú venía de una crisis. Ya había una crisis agraria y desde la época del 50 se habla de la necesidad de un mejor reparto de la tierra para que en lo económico sea más eficiente y además resolver el problema social del campesino que es explotado por los oligarcas. ¿Ya? Entonces ya veníamos de una crisis y se hablaba en el 50, se habló en el 60 y todos prometían una reforma agraria y al final nadie lo hacía. Llega Velasco y hace una reforma absolutamente radical. De la noche a la mañana le quita a los hacendados sus tierras. ¿Ya? Les quita sus tierras y las va a repartir entre los campesinos. No va a alcanzar este reparto para todos los campesinos, pero digamos que un buen sector del campesinado recibe tierras y que cuando además sean exitosos, entre comillas, van a pagar por esa tierra. Mm.
Velasco decidió no entregarle libremente al campesino las tierras, sino que más bien recibían tierras y tenían que asociarse en sistemas de cooperativas. Es decir, como una especie de mancomunidad, si no sé si es el término, en el cual trabajaban juntos y recibían digamos, unas ganancias a partir de su trabajo común. Ujú. Esto al comienzo funcionó, ya al comienzo funcionó, pero luego Velasco, que no quería quedar mal con nadie, empezó a controlar el precio de los productos de los campesinos. Al controlar el precio del producto de los campesinos, digamos, congelar el precio de los productos, lo que va a generar es que el campesino ni siquiera pueda sacar lo invertido como ganancia. Ujú. Y eso va a quebrar muchas de estas cooperativas que se han fundado. ¿Ya? Saldo de todo este proceso, primero que la crisis en vez de detenerse aumenta. ¿Ya? En lo económico, diría yo que la reforma agraria de Velasco fue un rotundo fracaso en lo económico. Ujú. Pero en lo social, algo interesante, ¿ya? En lo social se acabó con la explotación de una gran mayoría de hacendados que prácticamente esclavizaba al campesino. Mira, hay casos de hacendados que golpeaban a sus campesinos, a sus trabajadores, ¿no? Porque en el Perú ya no hay esclavitud, pero vivían en una semi-esclavitud. Hay casos de hacendados que les cortaban la mano a Wow. a sus A lo trabajadores, Leopoldo II. más o menos así, ¿no? Y también ocurrió esto del rey belga en la época del caucho en el Perú y nadie dijo nada. Las comunidades indígenas fueron explotadas en el auge del caucho y nadie dijo nada. Pero también violaciones, todo eso, todo ese sufrimiento del campesinado se acaba con la reforma agraria. Ujú. Entonces, yo diría dos cosas, ¿no? En lo económico fue un desastre, ¿ya? La reforma agraria fue un desastre económicamente, fue muy mal aplicada. Muy eh, radical, tal vez en un periodo muy corto de tiempo. Muy radical, ¿no es cierto? De la noche a la mañana se acabaron los hacendados y la gente ahora tiene tierras y cómo es el proceso, además un control de los precios. Ujú. Pero por otro lado, en lo social, el campesino recupera lo que perdió La dignidad. cuando llegaron los españoles aquí, ¿no? Su dignidad, su libertad. Ujú. Entonces, así pues, ¿no? Sin embargo, hay otra cosa importante que también creo que no se dice mucho de la reforma agraria de Velasco. La reforma agraria de Velasco evitó que en el Perú se desarrolle una gran eh, revolución al estilo China, al estilo Rusia o Cuba, Ujú. porque el descontento era masivo. El hecho Ya. de que Velasco haya repartido tierras redujo, ya le redujo la insatisfacción, La redujo, flamabilidad. efectivamente, lo redujo. Ujú. Y es por eso que cuando en los 80 aparecen estos grupos terroristas, son grupos pequeños y les llamaremos terroristas porque basan su accionar en violencia para conquistar el Estado. No tenemos un apoyo mayoritario de la población hacia estos grupos delincuentes, Y ¿no? vos decís que ¿Sí? si no se hubiera dado esa reforma, tal vez el Sendero, el MRTA en ese caso, serían mucho más grandes y mucho más fuertes y posiblemente Pero hubieran tomado el país. sí, yo creo que lo hubieran logrado, Mm. porque tendríamos a gente de Cusco, de Puno, Ayacucho, todo el país apoyando a estos grupos radicales que además les ofrecían una solución a sus problemas. Velasco acabó con eso, ¿no? La gente ya no iba, ¿qué iba a reclamar? Ya tienes tu tierra, Claro, tienes tierra, listo, ya tienes se tierra, agarra, acabó, cálmate. Sí. ¿no es cierto? Cálmate, ya no tienes al abusivo del gamonal o de hacendado, Ahí está, que se, ese era el nombre que estaba intentando acordarme, Gamonal. Que vos sí, dijiste incluso en las clases de los Gamonales. Sí, yo me acuerdo. sí. Es que es el gamonal es el hacendado serrano, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y entonces, miren, entramos ya a los 80, he hecho un recorrido muy rapidito de la historia del Perú, desde la independencia del siglo XIX hasta el siglo XX, y entramos a los 80 y volvemos a la democracia, ¿ya? Y la gente elige nuevamente a Belaúnde
y Belaúnde intenta aplicar el neoliberalismo para reducir la crisis ya dejada por el gobierno militar, pero en vez de reducirla, empeora la situación. Ujú. ¿Ya? Empeora la situación, esas medidas neoliberales no ayudan al país, porque además es un país con migraciones, un país con muchas personas que no están dentro del sistema financiero, y a eso había que sumarle que el Estado no pudo detener el avance de los grupos terroristas. ¿Ya? Ujú. Luego llega García, ya Sí, pero, joven, perdón, pero los grupos terroristas empiezan en los 80, tipo la fase de fuerza de los sí, grupos terroristas empiezan en los 80. Y ujú, ellos son tipo, si, no si me acuerdo bien, MRTA tipo muere en el final de los 80 y el sendero se sigue hasta, qué sé yo, hasta casi el final de Fujimori, ¿verdad? mira, más o menos. Sendero y el MRTA aparecen en los 80s, ¿por qué? Porque no lograron desarrollarse durante la dictadura velasquista. Ujú. O sea, mientras hubo dictadura, ellos no aparecieron. O sea, empezaron a organizarse, sí, pero cuando llegó la democracia al Perú, es que ellos dijeron, este es el momento. Y además, frente a los presidentes que nos tocó en los 80s, consideraron que era era el momento para que ellos aparezcan. Primero es Sendero y luego en el 84 aparece el MRTA como una opción a Sendero porque Sendero es un grupo sanguinario, absolutamente sanguinario, Sí. y el MRTA es más bien, ellos se autodenominan que son una guerrilla, que van a ir en contra directamente contra el Estado y no contra la población civil como lo estaba haciendo Sendero Luminoso. Sí. Y esto va a Incluso, durar incluso hasta hay los el tema 90. de las juntas campesinas, creo que se llamaba, ¿no? Sí, sí, Que las rondas. atacaba. Sí, rondas campesinas, ahí está. Que Ujú. atacaban tanto militares como senderistas. Y al final Ujú. nunca se sabía quién era quién. Y así Sí, sí, complicado. El tema sí, del sí, claro. terrorismo en Perú es algo muy particular en Latinoamérica, porque no hay ni un otro país que... O sea, hay el atentado contra el coso de los judíos en Argentina en el 80 y alguito, 90, no me acuerdo bien. Ujú. Y hay algunos otros, así, puntitos casi aislados en todo el resto de Latinoamérica, sin hablar de Colombia y el narcoterrorismo que hubo en la época pasada, ¿no? Claro. Pero en Perú el terrorismo es muy diferente, ¿no? Del resto, porque es de hecho terrorismo en la definición, muchas veces, en varios casos. No, claro, porque usan la violencia para conquistar su objetivo político, ¿no? La violencia es el medio para destruir el Estado y fundar en el Perú un Estado comunista, ¿no? La violencia y la muerte es un elemento fundamental que usó Sendero principalmente. El MRTA, digamos, en menor nivel, lo va a usar, pero principalmente yo diría que Sendero es el que mata, que usa los métodos más crueles para asesinar a las personas. Eh, y es particular porque además estamos en los 80s, el comunismo a nivel mundial está fracasando. Sí, La ya, Unión ya es la Soviética caída. la Unión Soviética está a punto de desintegrarse. China está tornando más bien se apertura económicamente, Sí. hacia el liberalismo. Sigue siendo Liberalismo digamos, un estado, económico, ¿no? Pero... claro, sigue siendo un estado comunista, pero con una economía liberal. Ujú. ¿Ya? Y la Unión Soviética está a punto de desintegrarse. En ese contexto, de pronto en el Perú aparecen grupos que quieren hacer la revolución comunista y fundar en el Perú un Estado comunista, Ujú. de estilo chino y de estilo ruso. Porque el Sendero quería un Estado comunista chino y el MRTA quería un Estado comunista soviético. ¿Ya? Es decir, es muy No es el raro. mejor momento para... No, además, ¿con quiénes lo ibas a hacer? Pretendían hacer una revolución, pero ¿con quién? Sí, Si ya Velasco les había, o sea, el gran reclamo de la población indígena había sido resuelto, para bien o para mal, por Velasco, sí. con la reforma agraria. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que sí, bueno, vamos a hacer la revolución, pero los campesinos no quieren hacer la revolución. Entonces, si no quieren hacer la revolución, los vamos a obligar a que hagan la revolución, pues.
Entonces ahí empiezan estas estrategias de muerte, ¿no? Vamos a torturarlos, vamos a asesinarlos, vamos a dinamitarlos para que nos hagan caso, Sí. ¿no? Entonces, los 80 es clave para que la gente se desencante totalmente de la política y de los partidos políticos en el Perú. El malísimo gobierno de Belaúnde y el terrible gobierno de Alan García harán que los peruanos y peruanas consideren que no sirve, ya que los políticos en el Perú no sirven y que a lo largo de nuestra historia no han ayudado y no nos han generado realmente bienestar. Sí. Por eso es que en los 90 la gente está buscando cualquiera menos a alguien que pertenezca a los partidos políticos tradicionales. Y ahí aparecen estos personajes, ¿no? Mario Vargas Llosa, que es un escritor, Ezequiel... En esa época ya había ganado el Nobel o todavía no. No, todavía no. El Nobel es del siglo XXI. Hace 10 años justamente ha cumplido Ya. que recibió el Nobel. Ya era muy conocido, ¿no? Ujú. Ya había hecho sus grandes obras. Y Vargas Llosa se empieza a meter en política durante el gobierno de García y se hace muy conocido, construye un proyecto político distinto a los que se habían desarrollado. Y que era un Eh, proyecto político bueno en teoría, ¿no? sí, un proyecto político de derecha, liberal, pero no una derecha tradicional, sino más bien una derecha liberal, ¿no? Ujú. Con sus cosas negativas, pero digamos que era eh, más abierto a todos los grupos sociales. Ujú. En los 90 aparece un líder religioso como Ezequiel Ataucusi, ¿no? Que ahora están en el Parlamento, los del FREPAP. No sé si has visto estos Sí. señores barbones con túnicas que se visten al estilo de la época de Jesús, Ujú. ¿ya? Su líder, que además es considerado profeta en los 90, fue candidato a la presidencia de la República. Ujú. Con eso lo que quiero mostrarte es que cualquiera era mejor que un político tradicional. Y ahí es donde aparece Fujimori, Fujimori. el ingeniero, Ah, outsider. Fujimori, además un peruano que no parece peruano, porque además Sí, físicamente es un oriental, ¿no? claro. ¿No? Es un asiático que habla como peruano, que le gusta estar con la gente, con los pobres, ¿no es cierto? Y la gente dice, uy, ¿por qué este no, no? Que además es un peruano que no parece peruano, pero además se identifica conmigo, ¿no? Es una minoría étnica dentro del Perú, pero creo que, miren cómo son los japoneses, ¿no? Dos bombas nucleares y mira cómo están, ¿no? Entonces, todo eso ayudó para construir el mito Fujimori y que luego la gente vote por él y dejemos de lado a Mario Vargas Llosa. Y después de Eh, eso, Fuj- Vargas Llosa nunca más intenta, ¿no? no, porque se sintió como que Se sintió triste. un fracaso, ¿no? Es el fracaso, ¿no? O sea, él estaba ganando y de pronto viene Fujimori con argumentos no sólidos y más bien con carisma le gana, Ujú. ¿ya? Pero lo interesante de Fujimori es que se dio cuenta de lo mismo que se había dado cuenta San Martín, para volver a citar a San Martín, ¿no? Se da cuenta que ese sistema democrático no funciona. Tengo un parlamento opositor, yo soy el ejecutivo, este parlamento no va a querer hacer lo que yo quiero. Entonces, Fujimori, con ayuda de Vladimiro Montesinos, acuerdan, bueno, cerremos el Congreso, pues, ¿ya? Y construyamos un nuevo país, ¿ya? Donde yo tenga los poderes absolutos. Entonces, Fujimori construye a su medida un estado donde el presidente de la República tiene mucho poder y que además construye una imagen del Salvador peruano frente al terrorismo, ¿no? Y eso es lo que le va a ayudar que la gente lo reelija en el 95 y que en el 2000, a pesar de todos los actos de corrupción evidentes que habían, la gente, un buen porcentaje de la población peruana confíe en él, ¿no? Porque sentían que era como el Salvador, ¿no? El que nos había salvado de la crisis aprista, el que nos había salvado del terrorismo y Es porque Fujimori en varios momentos hace cosas bien,
diría moralmente cuestionables, ¿no? Como es el tema del Grupo Colina, como es varias otras intervenciones que hace en los 90, pero que mucho de eso queda como abajo de la frazada por mucho tiempo, hasta que solamente después se va a empezar a hablar sobre el tema, o estoy equivocado. Sí, claro, además la gente justificaba, ¿ah? La gente justificaba las muertes. Es decir, la derecha argentina justifica las muertes de Vilela y la derecha chilena justifica las muertes ocasionadas por Pinochet. ¿No? Había todo con el gran objetivo de ordenar el país, del progreso. Bueno, ellos decían, bueno, esto es una guerra, y en la guerra hay muertos, y bueno, lamentablemente esta gente tuvo que morir para que el resto de la población viva mejor. Esa es la justificación, ¿ah? Sí, y eso es algo que me parece otra vez muy particular. Fíjate, Paraguay tuvo Stroessner, Chile Ujú. tuvo Pinochet, y de esos dos, por ejemplo, es un grupo muy pequeño de la población que todavía, qué sé yo, que todavía está de su lado, ¿no? Obviamente que hay gente, pero es una parcela muy pequeña de la población que todavía Mm. justifica lo que hizo. Y acá en Perú está Keiko, que todavía tiene muchísimo apoyo. Y, no Pero sé. es que es distinto, porque lo de Pinochet y de Vilela fueron 70s, 80s, Fujimori es como más reciente, ¿no? Y digamos que la gente sigue recordando Stroessner que, estuvo hasta los 80 y varios, creo también. claro, Pero pero no sé. Fujimori es 90, ¿no? Fujimori es 90 y gobernó hasta el 2000. O sea, Mm. digamos que Sí, hace 20 años. Stroessner fue. Estoy agarrando de acá de Estás internet. googleando. Sí, sí. Estuvo del 54 hasta el 89. Ya. Sí, fue Entonces, bastante. no, pero incluso yo he ido hace, ¿cuántos? 5 años a Chile y siempre me gusta conversar con los taxistas porque creo que es como una especie de buena forma de medir a la población. Ujú. Y varios de los taxis que yo tomé, los conductores hablaban muy bien de Pinochet. Y esta idea de que justificaban las muertes, las torturas, las desapariciones de personas, ellos dicen, sí, porque eh, un gobierno comunista o socialista como el de Allende estaba destruyendo el país y era necesario toda esa violencia que se vivió porque luego mira cómo está Chile, ¿no? Ellos siempre dicen, lo que me decían estos choferes, es, mira cómo está Chile, mira el progreso que tenemos 5 años gracias a Pinochet. atrás, Chile era uno de los mejores países de Latinoamérica para vivirse. Si no el Ujú, mejor. mm. Ese. Entonces, y es lo mismo que dicen los argentinos que apoyan a este tipo de gobiernos, ¿no? Entonces, en el caso de Fujimori, Fujimori redujo la violencia terrorista, Fujimori generó la estabilidad económica que ahora, hasta ahora tenemos, una estabilidad económica que implica sacrificios, que implica desigualdad, pero digamos que a pesar de todo eso la gente dice esto es positivo, pero además Fujimori fue populista. Fujimori acostumbró a los pobres a que reciban cosas del Estado. Entonces, mucha gente recuerda a Fujimori porque Fujimori les entregaba comida, Fujimori les entregaba los libros del colegio, les entregaba los uniformes, los zapatos, daba muchas cosas. Ujú. Entonces, no necesitabas trabajar mucho para mantener a tus hijos porque casi todo te lo daba el Estado. Entonces, es un reformista, pero además un populista. Ujú. Entonces, eso es una combinación bien interesante que ayuda a comprender un poco por qué aún hay gente que apoya a Fujimori. Ahora, todo ese gran apoyo que tiene Fujimori padre, su hija lo destruyó, ¿no? En los últimos elecciones, Keiko Fujimori es muy torpe políticamente. Ujú. No supo aprovechar este prestigio, entre comillas, prestigio del padre, y veía enemigos en todos lados. En la última elección, la de Pedro Pablo Kuczynski, donde lo obliga a renunciar, totalmente se desnudó ella, ¿no? Es decir, una mujer que no quería el beneficio del país, sino lo que quería era llegar a la presidencia. Y Sí, que pero, incluso, pero, pero dime, Kuczynski gana por poco, ¿no? si gana por pocos votos y ella siente que todo eso fue fraude. Ah, Entonces su venganza fue tremenda porque además tenía mayoría en el Congreso. ¿Ya? ah, sí. ¿Ya?
Entonces y viene la misma lógica de siempre en el Perú, ¿no? Bueno, no gané la presidencia, pero tengo el Parlamento. Y entonces el Sí, te hago la Parlamento te va a vida hacer la vida... imposible. Exactamente. Ya, eso le pasó a Belaúnde, le pasó a una serie de presidentes, ¿no? Que Ujú. funcionan así. Pero ves, Keiko fue en contra de su hermano. Es decir, su hermano ahorita tiene problemas judiciales porque ella lo terminó sacando del poder legislativo. Entonces, todo eso juega en contra de ella. Sí, sí, sí entendiste eso, ¿no? Cuando cae Pedro Pablo Kuczynski es porque ella manda a uno de sus congresistas a que hable con su hermano y este congresista lo graba diciendo una serie de cosas. Wow, de esa parte yo no sabía. Sí, sí. El fratricidio feo acá. Horrible, o sea, una serie de intrigas, ¿no es cierto?, que existe. Entonces, Keiko Fujimori ha dilapidado mucho del apoyo que el padre tenía. Entonces, la gente ha empezado a comprender de que una cosa es Alberto Fujimori y otra cosa muy distinta es Keiko Fujimori. Si Ujú. Alberto Fujimori pudiera postular, gana. ¿Vos decís que ¿De seguro? ganaba? Sí, yo creo que sí gana. Pero Keiko nunca va a ganar por todos los anticuerpos, porque mira, Keiko no fue ni siquiera buena hija, Ahí porque va. cuando su madre denunció que Alberto Fujimori la secuestró y luego la torturó, ¿ya? La torturó y con electricidad y todo el rollo y mostró las evidencias. Pero nosotros ¿Tú crees? estamos hablando de siglo XX, XXI, o estamos hablando de la Roma antigua. O sea, No, ¿what? los 90, mira, googlea después de que conversemos y vas a poder enterarte de esto, ¿no? De las torturas que sufrió Susana Iguchi, que es la madre de Keiko. Susana Iguchi denuncia de que la familia de Fujimori, las hermanas de Fujimori, están robando las donaciones de Japón. De pronto la señora ya no puede hablar a la prensa y después aparece la señora en un hospital. Ah, qué casual. Mm, Sí, mm. ¿ya? Entonces la señora denuncia de que Alberto Fujimori, su esposo, la había secuestrado y la habían estado torturando. Qué Frente a, horrible. es, Jesús frente a Cristo. eso, Keiko Fujimori, ¿tú crees que apoyó a su mamá? No. Se convirtió, Fujimori primero la destituye a su esposa, a Sonia Iguchi, la destituye como primera dama y pone de primera dama a Keiko Fujimori. Mm, sí. ¿Entiendes? Entonces ya Ustedes, había... perdón, pero las personas que están escuchando eso no pueden ver mi cara de espanto ahora. Pero, wow, sí, yo no sabía de esa parte. Sí, sí. Entonces, mira, Keiko Fujimori ya tenía en los 90 este pasado de traición a su madre. Y luego, ahora reciente, en la historia reciente del Perú, tenemos a este acto en el cual fue en contra de su padre y fue en contra de su hermano. Ahora, explicándolo mejor, porque Pedro Pablo Kuczynski, para lograr quedarse en el poder, le dice a Kenji, que es el hermano, Ujú, le dice, tú no votas en contra de la vacancia y yo lo que hago es darle libertad a tu padre. mm, Lo indulto, complicado. lo perdono y lo libero. Ujú, Kenji, como hijo, como cualquiera que tiene un padre, dice, ¿van a liberar a mi papá? Bueno, te doy los votos. ajá, claro. ¿Ok? Sí. No, Kenji, no está bien, ¿verdad? Pero pero es lo digamos que un que hijo haría, ¿no? O sea, claro, qué es tu sé yo. padre, Sí. al final de cuentas, ¿no? Es tu padre. ¿Ya? Entonces, porque si recuerdas bien, Pedro Pablo Kuczynski tuvo 2 intentos de vacancia. Ujú, En el primer intento se salva gracias a esta maniobra que hizo Pedro Pablo Kuczynski, que dijo, tú me das tus votos, yo libero a tu padre. ujú. Y lo cumplió. Kenji le dio los votos y en diciembre, 25 de diciembre fue, Navidad. sí, fue 25 de diciembre, es que libera a Fujimori. Lo libera, lo perdona. Ujú. ¿Qué crees que hizo Keiko? ¿Sí sabes lo que hizo Keiko? No, no sé. Salió a la prensa a decir que ese indulto era ilegal. Ay, no te puedo creer. Salió a decir a la prensa que Ay, ese indulto era Jesús ilegal y que Cristo. su hermano había negociado los votos. Acto seguido, su padre regresa a la cárcel y su hermano es destituido del Qué Congreso y ahora hija tiene de un juicio. puta. O O sea, sea, en pocas palabras. Dios. Fíjate, ¿Entiendes? O sea, yo entiendo que nada de esto sea legal y entiendo que nada de esto sea moralmente correcto. Pero qué ujú, hija de puta, es tu padre. Dios. es Y tu tu hermano hermano. Dios. y en el pasado fue tu madre, además.
O sea, ¿entiendes? O sea, la gente en la actualidad ha comprendido que Keiko no le es fiel a nadie. Sí, es fiel a ella misma. Y esto es, ¿no? O sea, tiene fantasmas esta mujer que es capaz de por el poder hacer cualquier cosa. Entonces, cuando ahora uno ve las encuestas y ve que Keiko tiene 8%, cuando antes tenía 30%, o sea, un 30% que siempre tuvo, Ujú. que era del padre. Sí, claro. Pero con esto que hizo, es decir, Fujimori ya estaba en su casa, Sí, era libre, podía haberse ido al Japón y vivir tranquilo. claro. Pero ¿qué hizo ella? Salió y denunció, Qué o hija sea, de puta. salió y denunció, decir, no, este es un trato equivocado, denuncia a su hermano, y además, ahí es donde te digo, ¿Y ¿no? para qué Que hace mandó eso? a... O sea, ¿eso le da popularidad política o cuál es el tema? No, porque con eso, o sea, cuando ella manda a grabar a su hermano, lo que buscaba era destituir a Pedro Pablo Kuczynski. Ajá, y mandarle preso a su vieja otra vez. Claro, no, o sea, no le importaba que el sacrificado iba a ser su padre. Lo que le importaba es, sale del poder Kuczynski y yo ahora soy presidente. Y ella, o sea, pero ¿cómo funcionaría? ¿Ella era la presidenta del Congreso en ese momento? No, pero podía convocarse a elecciones. Ah, ya entiendo. ¿Ya? Entonces, a ella lo que le importaba es, yo quiero sacar a Pedro Pablo Kuczynski, que además fue el que me robó la elección porque fue fraude, porque fue por pocos votos que ella ganó. O sea, venganza. Eh, Exactamente. Pero, o sea, Dios. si en su venganza arrastra al padre, arrastra al hermano y arrastra a quien tenga que ¿Y arrastrar, qué final no le tuvo el importó. hermano? El hermano yo nunca escuché casi nada de este tipo. Fue destituido del Congreso y ahorita tiene juicios. No puede salir del país. Ah, qué bien. Y el padre volvió a prisión. Y Bueno, el padre ya y tiene está bien tipo preso. 90 y varios años, ¿no? O 80 y Tiene varios. 80 y tiene hasta el 2035. Va a morir en Sí, prisión, ¿no? Es lo más probable. sí. Es lo más probable que muera en prisión. Entonces, ella va a ella tendrá su conciencia de que su padre morirá en prisión porque su padre ya está afuera. Sí. Fue indultado, le perdonaron sus delitos. Pero ella entregó las evidencias para decir que ese indulto había sido maniobrado. Qué hija de O sea, ¿qué, puta. O o sea, sea, no, ¿qué no clase hay de, otra qué, palabra. qué clase de hija puede hacer eso? O sea, no es ni buena hija con su Ni madre, buena ni con su... hermana, ni Ni buena... Nada. 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 Wow. Sí, Yo no sabía de esa parte de la historia. Jesús Cristo. Ni Macondo es tan complejo como la historia del No, Perú. no. La Odisea es libro de niños. Sí. Jesús. Entonces es súper complejo, ¿no? Entonces logra sacar a Pedro Pablo Kuczynski. Para eso tienta al vicepresidente de Kuczynski, que es Vizcarra. Ujú. Manda emisarios hasta Canadá, porque Vizcarra era embajador del Canadá, y le dice que le va a dar la presidencia a él. Ella se puede jactar de decir, yo puse a Vizcarra, Mm, ¿ya? Y Vizcarra tenía que obedecerla a ella en todo lo que ella quisiera. mm. Se supone. Pero Vizcarra, una vez con la banda presidencial, Ya le mandó el carajo. le dijo, efectivamente, le dijo, un momentito, Sí, al que es presidente soy yo, ¿no es cierto? sí. Y ahí viene la segunda ola de venganzas de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Con un congreso opositor, ¿no es Ya cierto? otra vez. Y que al final le salió muy mal porque Vizcarra en el Vizcarra, Congreso. Vizcarra sorprendió, ¿no? A todo el mundo, todo el mundo pensaba que Vizcarra estaba preso de Keiko Fujimori. Ujú. Pero al final Vizcarra fue tan astuto que se convirtió en presidente y se deshizo de un congreso opositor. Sí. Y luego estos últimos Fíjate. acontecimientos que hemos vivido, que también es súper raro, lo de Vizcarra, Sí, lo que hemos vivido, resumen así en 2 minutos. ¿Qué carajo fue lo que pasó? Que yo creo que me quedé dormido 2 días y todo se fue al carajo. O sea, todo cambió. Mira, todo el mundo habla de que Vizcarra es un político muy desconfiado. Entonces, él fue presidente regional de Moquegua, de una región de Perú, sí. y con esa misma gente se trasladó aquí a Lima y se convirtió en vicepresidente, y con esa misma gente que lo rodea, secretarias, asesores, con esa misma gente trabajó aquí en Lima, y cuando se fue de ser ministro primero, perdón, ministro de Transportes, con esa misma gente trabajó, y luego se fue a embajador con esa Y misma llevó a gente, todos. Sí. y cuando llegó a ser presidente, con ese mismo círculo de poder siempre trabajado. Mm, ¿Ya? sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces,
El problema de Vizcarra es que de pronto contrata a un personaje impresentable como Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, no sé si lo has visto el personajillo, Sí, ¿ya? ya, Ya, ya. que se cree cantante, que no canta nada y que el Ministerio de Cultura le pagó como 200.000 soles. Que mira, que eso no es nada comparado con muchos presidentes del Perú que por solamente apoyarlo te entregan cosas. Ya, lo ha Mm, hecho García, lo ha hecho Toledo, lo ha hecho Ollanta, y nunca ha sido escándalo ni razón para que vaquen a un presidente. ujú. Sin embargo, la oposición, la nueva oposición que ahora tiene Vizcarra en el Congreso, Pero, a ver, entonces Vizcarra deshace el Congreso y en esa nueva elección vuelve a nacer un Congreso opositor. sí, pero Ah, ya no es el Fujimorismo, porque el Fujimorismo ahora tiene una minoría en el Congreso. Ahora hay otro grupo que es Acción Popular, que es la nueva oposición de Vizcarra. qué bien. ¿Ya? Sí, o sea, nunca ese país, Pobre por eso que nunca desgraciado. avanzamos. Sí, ¿ya? El punto aquí es que se empiezan a descubrir que en el entorno de Vizcarra había gente corrupta, había gente que contrataba por nepotismo a familiares y Mm. amigos dentro del El Estado. que tiene, como dicen él, el que tiene contacto trabaja donde quiere. Exactamente. Y luego habían pugnas entre las secretarias de Vizcarra. ¿Pugnas? Ya, una que era pugnas, peleas, Ah, ya. ¿ya? Entre las secretarias de Vizcarra. Entonces, una de ellas, Vizcarra le dice, oye, mira, te han descubierto estos casos de corrupción, tú has sido la culpable, tú has metido a tu familia en tal ministerio, te vas a tener que ir. Ujú. Esta secretaria dolida, ¿no es cierto?, Otra empieza a venganza. grabar, Ah. empieza, empieza a grabar al presidente, graba a todos los enemigos de Vizcarra, y Hasta que se eso fue lo consiga que algo. claro, así como no, le entregó la cabeza al Congreso, Ujú. pues, ¿no? Y el Congreso con esos audios intentó vacarlo por incapacidad moral, ¿no? En resumen, ¿no? En resumen, diría yo que el Perú aún no hemos aprendido Ni a ser una Edipo Rey república. es tan complicado contra el Perú. No, como te digo, Macondo, esta historia de familiares, Sí. golpes, o sea, es súper complejo. Game of Thrones. Dios. Sí, claro, sí. No, sí, sí, o sea, así de complejo es este país y no es tan fácil de entenderlo. No, y No es tan fácil. justamente por eso te llamé un ratito, para que me des un parecer de historia, de qué está pasando. Porque de verdad son cosas muy repentinas y muy fuertes incluso que pasan, ¿no? O sea, tipo, Sí. literal, hubo lo de el año pasado, creo que fue, lo de la chica que se proclamó presidente, duró un día. Ah, la vicepresidenta, Mercedes la Breve también, Sí, ¿no? Mercedes Eso la también Breve. eso fue también muy gracioso, porque Vizcarra cerró el Congreso y ella la eligieron presidenta del Perú y fue por Con el unas horas Congreso presidenta. cerrado, ¿no? Con el Congreso cerrado, la eligieron presidenta y hemos tenido por unas horas, tuvimos dos Sí. presidentes. Tuvimos la primera presidenta mujer, pero que duró Sí, horas. imagínate Vizcarra, que ahí acostado en su cama, vio a la señora esta como se decía que era presidente. Pobre desgraciada. O sea, Sí, o sea, no, pero además Vizcarra es muy astuto porque se asoció rápidamente con los militares. ay, sí. Y eso fue otra cosa, ¿no? Que de hace poquito que salió, que había alguien que estaba llamando Mira, a los militares, ¿no? sí, claro, cuando lo vacaron, Vizcarra lo primero que hace es una reunión con toda la cúpula militar y la cúpula militar aparece con un comunicado diciendo apoyamos al presidente Vizcarra. Entonces eso saca de juego a Mercedes Arauz. ¿Quién la va a obedecer Claro. si no tiene a los militares de Que su al lado? final el Y presidente es el jefe el jefe supremo. supremo, Sí. sí. Y cuando lo intentaron vacar, nuevamente apareció toda la cúpula militar diciendo nosotros apoyamos al presidente Vizcarra. Ujú. Entonces, yo creo que Vizcarra es bastante astuto, ¿ah? Así, es bastante astuto para jugar este juego político bastante complejo Y rápido, peruano, ¿no? ¿no? O sea, porque Sí, sí. si se tomaba más tiempo, posiblemente fuera otra la consecuencia. Tendríamos otro, no sé cuántos presidentes en un largo periodo, pequeño periodo de tiempo Ujú. en realidad, ¿no? Y esto se parece muchísimo, estos de tener tantos presidentes en tan corto tiempo se parece mucho a los primeros años de la independencia del Perú, donde habían golpes constantemente. Sí, Es como que estamos un eterno retorno constante, ¿no? De repetir, repetir, repetir la historia del Perú
Sí, una y yo otra tengo vez. acá, justo tenía la Wikipedia abierta de los presidentes de Perú. Y hay Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta febrero del 24. Y la independencia se da en el 22. 10 presidentes. En el 21, y bueno, ni siquiera habíamos Ah, llegado a sí, ser 21, república perdóname, sí. y ni siquiera habíamos llegado de separarnos completamente de España. Sí. Es decir, ¿por qué San Martín se fue de aquí? Porque, porque viste, esta es tierra de locos. Aquí me van a sacar de aquí. ¿Ya? Por eso fue pedir apoyo a Bolívar. Sí. Mira, a San Martín también casi lo votan, o sea, casi le hacen golpe de estado a San Martín. Y cuando Bolívar llega acá al Perú, llega con los informes de que lo que le había dicho San Martín de cómo es más o menos el Perú. Entonces Bolívar dijo, ah, no, yo no voy a ir como un demócrata al Perú, pues. Ujú, Yo llego como dictador. Entonces al primero que se me quiera rebelar, lo fusilamos. claro. Qué Y bello. así, y así es como logró la independencia. Sí. O sea, mediante esta forma brutal, ¿no? Por eso creo que tenemos en la mente los peruanos y peruanas esto de la mano dura, ¿no? De que el militar es el único que nos va a ordenar. Ujú. Y Perú también tiene unas historias bien brutales de golpes de estado fracasados. Como, ahora no me viene a la cabeza, pero yo estaba leyendo hace un tiempo la historia de dos Ujú. hermanos que intentaron tomar el Perú. Los hermanos Gutiérrez, Sí, ahí está. Y que que se le terminaron colgó colgados. de la catedral, sí, a ambos. Sí, sí, Y sí. yo estaba, wow, tipo, esto es... Le colgaron a los dos hermanos de la catedral de Lima. Del campanario. Sí. Ahí terminaron, para que quede como muestra de qué le puede pasar ¿Qué pasa si te si intenta. levantas? Exactamente, pero también antes de que a Kennedy lo maten en su carro descapotable, Ah, bueno. en el Perú ya había ocurrido eso. Ah, sí, con Al Sánchez presidente, Serra. Sánchez Cerro lo Claro, mataron así, claro. en un desfile militar, ¡plac! Sí, O sea, somos incluso, sí. ah, nos antecedemos a la historia. Sí, Perú Y eso es, es- Perú es un lugar bien complejo. Sí, sí, y al final esto de lo que pasó hace unos días fue nada más que otra muestra de que el peruano no está jugando. Y yo digo como extranjero que fíjate, en Brasil, que es donde yo tengo más conocimiento, digamos, no es un ambiente fácil de lidiar. Que hay una Ujú. oposición muy fuerte y hay digamos, hay el partido, la gente que está con el gobierno, que es muy fuerte y que es muy, no sé cómo explicar, pero es muy, ¿viste lo que usan los burros para no mirar a los lados de las carrozas? Anteojeras. Sí. O sea, solo miran a esto Ujú. y gente que no puede ver el otro lado de la moneda. Y la oposición que es tan fuerte cuanto y tan ciega cuanto. Entonces, tipo, Bueno, pero también en Brasil ocurrió lo de Dilma, ¿no? La sacaron por nada. o sea, es que Dilma medio que la sacaron por el tema de... Buscaron La una excusa excusa, que ¿no? dieron fueron las pedaladas fiscales, que se le llama. Ujú. Que es básicamente cuando el presidente dice que tiene más recursos de lo que realmente tiene. Y esa sería tipo la excusa para sacarle. Pero la verdad es que fue por el tema del partido donde estaba. Que fue Sí, claro. que hubo El dos par- escándalos muy grandes. Que fue primero el Mensalão, que fue en el comienzo de los años 2010, si no me equivoco. No, Ujú. si no me equivoco empezó en 2008. Yo era muy chiquito todavía. Y, y después hubo el origen de Lavallato, ¿no? Y ahí fue donde todos ya estaban, no, que el PT, que es el Partido de los Trabajadores de Brasil, que es el partido de Dilma, que no, son todos unos corruptos y no sé qué, y hubo las protestas de 2013, que fueron en todo Brasil y que quemaron todo y fue horrible. Pero pusieron además a otro corrupto, ¿no? O sea, el que reemplazó a Mira, Dilma. el vampiro de Temer nunca se supo si era corrupto o no. Habían teorías y habían Hay un documental que vi en Netflix democracia en sobre todo vertigen. creo que sí se llama, Sí, sobre todo el proceso o sea, sí, pero es que, Temer ¿qué también tiene pasa? cosas, Este son documental cosas, ¿no? Ya. hizo o sea, alguien que es de un partido que es, ¿De izquierda? sí, de izquierda tipo radical, que es el PSOL de Mm, Brasil. Y mm. por eso nunca, o sea, no es que no tenga, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la palabra. No es que no sea tipo real, que no diga cosas serias, pero tiene un bias, no sé cómo decirlo en español. Pero tipo tiene Bueno, una...
tiene una ideología detrás, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y tanto que hay otro documental que es casi igual, pero del otro lado, que lo hicieron unos chicos de un movimiento de Brasil que se llama MBL, que Ya. salió creo que el año pasado, que están, ¿cómo puedo decir? Es tan fuerte Opuesto. cuanto, digamos. Sí. Y es totalmente el otro lado de la moneda. Entonces, tipo, no. Ya, pero, A ver. pero también llega, mira, llega Bolsonaro. Y después de Es eso que, llega. es que Bolsonaro O sea, es tipo el ápice de ya no aguantamos más esto, hay que poner a otra persona. Y Bolsonaro pero que mira, también es un entonces, imbécil. O sea, claro, pero te digo, mira, o sea, esta imagen del dictador, del mano dura, no es tan peruano, es decir, como te digo, es muy latinoamericano, sí, sí, exactamente. es decir, mano dura, general, Y mira, eso, tenemos aquí un ex militar, ¿no? Bolsonaro fue tipo, llegó a ser, si no me equivoco, cabo, que es tipo la, Ya, la pero fue tercera. militar, Sí, pero vos digamos que frente a la gente de izquierda, o sea, tiene el mismo sí, pero discurso, el tema es que su ¿ya? vicepresidente es un general. O sea, ahí Ya, está el tema del militarismo. Mourão cuando es un 4 estrellas, ¿entendés? cuando lo he escuchado a Bolsonaro hablar, se me asemejaba mucho al discurso de Hitler cuando hablaba de vamos a acabar con el comunismo. Es El que comunismo es este rollo, el ¿ah? Bolsonaro entra a la presidencia con una visión, vamos a acabar con la corrupción. Tanto que le pone como ministro de la Justicia a Ujú. Sergio Moro, que fue el juez que le encarceló a Dilma, perdón, no le encarceló a Dilma, pero le encarceló a Lula, que Ah, fue el, ujú. el precursor, y fue el juez de Lavallato. Entonces, tipo, le agarra y le pone como ministro de la Justicia. Que ahora ya ni siquiera es más ministro de la Justicia, porque se pelearon y se fue. Cosas que pasan, ¿no? Pero, o sea, Bolsonaro entra como vamos a terminar con la corrupción. Pero teniendo en cuenta que Bolsonaro estaba hace 38 años en el Congreso y se le aprobaron tipo un par de leyes. O sea, nadie se fijó en eso. Y aparte hay temas que él tiene 4 hijos que están en la... 3 o 4 hijos, ahora no me acuerdo. Que están en la política. Y hay casos de corrupción de los hijos. Y hay tema de milicia. No sé si llegaste a escuchar una chica que se llama Marielle Franco, que fue asesinada. Mm, ya. Ella era tipo la oposición y en teoría las personas que le mataron estaban en contacto con uno de los hijos de Bolsonaro. Y Yo pero te digo, esto se parece mucho a son como las camisas negras, sí, los Camicheneres, ¿entiendes? claro. Sí, 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 sí. Ya, o sea, ¿entiendes? Que es lo mismo rollo que tiene Trump con Proud Boys. estos grupos de supremacía blanca. Entonces, Sí, pero es que el problema es que de esa manera es muy difícil de relacionar a las personas. Y no hay pruebas contundentes y por eso nunca se le prendió a nadie. Pero bueno, en fin. qué sé yo. Pero bueno, es como que yo siento, no digo que sea igual, pero es que como que no aprendimos mucho. Bueno, en el Perú no se aprende, Pero, aprendemos muy ¿te lentamente, ¿no? das Pero digamos cuenta que a que... nivel mundial no aprendimos mucho, ¿ah? O sea, no aprendimos de estos grupos radicales, no aprendimos de los ¿Te das intolerantes, no cuenta que aprendimos de en los eso. últimos, digamos, en el comienzo de los 2000 empiezan a subir al poder varias personas de izquierda en todos los Ujú, lugares del mundo? Y ahora ujú. con qué sé yo, 2015, 2016, empiezan a subir gente de derecha radical. Por poco no subió Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia, que es una loca. Ujú. O sea, sube Bolsonaro, sube el otro, ¿dónde carajo es? Lukashenko, no me olvidé dónde es ahora. Pero bueno, que ahora están con varias protestas y no sé qué. Sube Trump, sube Bolsonaro, sube este que salió hace poco, Macri, que era como... Bueno, y en el Perú la derecha de PPK, ¿no? Claro. O en Ecuador está no me acuerdo, ¿cómo se llama? Lenin. Sí, Lenny Moreno. Lenin Moreno. En Colombia está este otro también personaje que apoya al paramilitar. No me acuerdo ese nombre ahorita. No, se me fue, Bueno, no, pero no, no. es como una onda Sí, derechista, y, ¿no? y ahora, si te das cuenta, están cayendo otra O en vez y Chile, van a subir ahora o los de en, izquierda. O sea, es casi cíclico. o en Chile, que está el presidente, dueño de medio Chile, se me fue el nombre. Um, Piñeira. sí, sí, ahí está. ¿Ya? Entonces, Es, es un ciclo muy raro que está pasando ahora en el mundo. Y es, o sea,
Y Perú es solamente una instalación más de todo esto que está pasando. Sí, el Perú es una combinación de todo eso. Mm. Es esa combinación rarísima de todo esto, ¿no? Además, llegamos un poco atrasados, ¿no? Ah, sí. En, en todo esto, ¿no? Esta onda, porque, mira, yo no quiero ser, digamos, alguien que dé una noticia mala, pero lo que se nos viene en el 2021 como candidatos a Ah, la sí, eso era otra presidencia, cosa que quería comentar. O sea, el próximo año hay elecciones otra vez. ele- elecciones presidenciales, congresales, y mira, los candidatos mira, está el hermano de Ollanta que está preso, los líderes religiosos, Ahora va el este, Forsyth, no se va a candidatar a el la... Forsyth que no sabemos qué cosa es exactamente, o está este dueño de una universidad chatarra, que es Luna. O sea, son gente que practica el populismo y que ha logrado, digamos que, calar en la gente. Entonces, lo que se viene al Perú es de miedo. Sí. O sea, no quiero ser, o sea, O sea, no quiero decir es que... complicado en todos los lugares. Ahora en noviembre hay elecciones de Estados Unidos. A ver si va a Mm, pasar Trump otra vez o si va a subir Biden. Yo creo que gana. Yo creo que gana Trump. Yo, Yo creo que yo gana. creo, o sea, yo también creo que gana Trump, pero Biden hasta ahora por lo menos está arriba en todos los polls. También estaba Hillary, ¿no? Y yo tengo un conocido que dice que los únicos Ya. que responden a los polls son los más retrasados de todos. Los más burros de la población responden a los polls. Pero bueno, yo no sé. Ya. No, Pero pero, o sea, yo creo que gana porque además tiene toda esa estrategia de que me ha dado el coronavirus y mira cómo estoy vivo y mm, todo ese rollo que tiene. A veces hay esta gente que última dice estrategia que de... el coronavirus de Trump es una conspiración. Sí. Bueno, en realidad vivimos en el mundo de conspiranoicos, ¿no? Ah, sí, Por todos lados. claro. Todos lados la conspiración está por todos lados. Sí. En fin. En fin. Bueno, profe, vamos ya 1 hora y 20 conversando. Sí. Y fue un Daría más, placer, la creo. verdad. Claro, y daría para mucho más. Me gusta este tipo de conversación porque al final yo digo lo que se me pasa por la cabeza, ¿verdad? Yo no soy especialista en un carajo, pero me gusta, me gusta hablar sobre las cosas. Y te quería agradecer muchísimo por darme tu tiempo otra vez. Fue una conversación súper iluminadora, digamos. Me hiciste conocer me diste a conocer que Keiko es un personaje de Game of Thrones que yo no sabía. Pero Sí, sí. de verdad muchas gracias por haber participado. Y Sí. vamos quedando por acá, porque ya vamos Sí. 1 hora y 20 solamente conversando. Y aparte de la introducción, que son más como 2 minutos más. Entonces, chau chau, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por invitarme. Chao. Chao.